Sitaka Akiba Steffi. Hola, mi nombre es Emilio. A lo largo de la existencia humana hay un gran registro del uso de matemáticas y de su desarrollo exponencial. El matemático y escritor Alphonse Séquard de Meissonier plantea que las matemáticas son reales porque no son creadas ni inventadas, sino son descubiertas. Por otra parte, el doctor neurocientífico Francisco Mora dice que el cerebro es matemático. Los murales babilónicos, los papiros egipcios, textos griegos, los quipos, los diseños de construcciones arquitectónicas de diferentes culturas muestran la gran relación entre el pensamiento matemático con los diferentes desarrollos en cada etapa, pero al mismo tiempo muestra la diferencia entre estos mismos pensamientos matemáticos. La zona tradicional de Gato está en el distrito de San Antonio de Choras, en la provincia de Yarahuilca, a 75 kilómetros de Huánuco, con una altitud de 3.400 metros sobre el mar, a 4.100 metros sobre el nivel del mar, con una extensión de 200 hectáreas. Cuentan con varias fases de ocupación. La fase mito, de 1600 a.C. a 100 años después de Cristo. La fase de Yarahuilca terminal, de 700 después de Cristo a 1470 después de Cristo. La fase inca, que es al final del siglo XV, y la fase colonial. Al querer saber más sobre el proyecto, nos planteamos las siguientes preguntas, las cuales serían: ¿cuáles son las características de las matemáticas de las construcciones de Galo? ¿Y cuáles son las características del pensamiento matemático de las construcciones de Galo? Y nuestros objetivos serían describir las características de las matemáticas de las construcciones de Galo y describir las características del pensamiento matemático de las construcciones de Galo. Continuando con la exposición, este estudio se basa en el paradigma cualitativo, donde nosotros podemos describir, comparar y comprender el razonamiento matemático de los pobladores de Galo a través de un pensamiento o punto de vista holístico. Como pueden ver, en el cuadro utilizamos dos métodos: la etnografía y el análisis de contenido. La etnografía tiene la técnica de la entrevista y el análisis documental, mientras los instrumentos que utilizamos fueron la guía de entrevista y las fichas de análisis documental. Tuvimos la oportunidad como grupo visitar el monumento arqueológico de Galo y conversar con pobladores y especialistas que nos brindaron mucha información, como lo es el especialista en turismo y estudioso de Galo, César Antesana, quien nos brindó mucha información y nos enriqueció de datos. El segundo método es de análisis de contenido. La técnica es observación directa. El instrumento o los instrumentos es el diario de campo, cámara fotográfica, el software de análisis de imágenes. Nosotros también nos enriquecemos de datos mediante libros y también en el mismo Huánuco pudimos visitar el Ministerio de Cultura, la oficina desconcentrada del Ministerio de Cultura, donde también tuvimos el honor de conversar con un arqueólogo especialista que nos brindó datos para poder dar la solución a nuestra problemática o a nuestra pregunta de cómo es que el hombre de Galo o los pobladores de Galo tienen ese pensamiento matemático para poder construir y elaborar edificaciones de este tipo. Resultados de discusión. Luego de un largo proceso de investigación, los resultados que obtuvimos se sistematizaron en los siguientes puntos. Todas las edificaciones de la zona arqueológica, como se puede observar en esta imagen, constan de una forma poliédrica y aristas paralelas, y en su parte interna presenta una forma semicilíndrica y un techo semicircular en forma de falsa ola. Es decir, los Galo, desde los años 1600 a.C., fin del siglo XV, tenían conocimiento de la geometría en su parte mental, así como los babilonios desarrollaron conocimientos prácticos sobre las longitudes, áreas y volúmenes. Los egipcios desarrollaron técnicas para medir tierras y construir monumentos como pirámides, utilizando cuerdas para trazar ángulos rectos. Y los griegos fueron los primeros en formalizar la geometría. Euclides, un reconocido matemático del siglo III, sistematizó la geometría en su libro Los Elementos. Conclusiones. Concluimos que los edificios de la zona monumental arqueológica de Galo
tienen una forma poliédrica de base rectangular, con dos ventanas muy próximas al techo y una puerta al centro, como se puede observar en las fotografías. Además, los habitantes de Garra utilizaban la geometría y los números para construir sus edificios. Muchas gracias por tu atención. Muito obrigado pela atenção. Sulpa Yanchi